Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Estamos encantados de que estén ustedes aquí esta tarde para escuchar una conferencia que yo considero de gran interés y que va a ser impartida por Amalio de Marichalar, que será presentado ahora por Juan Ramón de la Vega, ingeniero, activista, juez de paz y una persona que tiene en la cabeza la historia de comillas completa, ¿eh? Pero al que hemos venido a escuchar es Amalio de Marichalar. Insisto que no voy a hacer yo la presentación de su currículum, pero sí recordarles y agradecerle en primer lugar el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí. Ayer estaba en Bruselas presentando en el Parlamento Europeo una serie de documentos sobre la situación en la que se encuentra España desde el punto de vista jurídico, fundamentalmente, y político. Y ahora mismo le tenemos aquí, después de que haya tenido que volar desde Bruselas a Madrid y venir de Madrid a Santander en ese maravilloso tren que tenemos, y que tanto nos gusta a los santanderinos. Por tanto, Amalio, muchísimas gracias. Amalio es un hombre que sobre todo tiene, yo creo que, y luego tú me corriges, que tiene dos ideas en la cabeza. Una fundamental, que es el conservar y mantener la unidad de España y el prestigio que siempre ha tenido nuestro país. Y la segunda, la de potenciar la sociedad civil. No solamente es necesario que los ciudadanos votemos y que, por tanto, al final se forme un gobierno democráticamente, sino que permanentemente, día a día, mantengamos un control sobre lo que hace el gobierno, del color que sea, y al mismo tiempo que la propia sociedad civil haga propuestas. Pero yo no me voy a extender más. Le voy a pasar la palabra ya a Juan Ramón de la Vega, y sí decirles que habrá un turno cuando termine la conferencia de Marichalar, habrá un turno para que ustedes puedan hacer preguntas. Y también quiero ya, y termino con esto por mi parte, saludar a las personas que están siguiendo esta conferencia a través de la página web del Ateneo en directo, y que después esta conferencia quedará grabada para que sea accesible a cualquier persona que la quiera ver a partir de mañana. Y ya sin más, Juan Ramón de la Vega, adelante. Muchas gracias, Manuel Ángel. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias, Manuel Ángel, por haber contado conmigo para esta presentación, que me hace muchísima ilusión, porque creo que en estos momentos en España nos hace falta mucha gente como Amalio, mucha gente que se dedique un poco a desarrollar esa protesta interna que tenemos, que nos hemos acostumbrado a una comodidad de país en la que todo, bueno, pasa, y hay una mano de, podríamos decir, de sinvergüenzas metidos en todos los organismos de la política muy alta, y nos deja todos pues como con una tranquilidad. Bueno, pues ya vendrán tiempos mejores, no lo sé, pero es que tendremos que trabajarlo todos. A mí me ha impresionado leer un poco, bueno, tengo aquí el currículum, y el currículum podríamos estar aquí media conferencia hablando de los cargos, y que es una maravilla, ¿no? No me atrevería a decir, pues coordinador de la iniciativa esta de Español a Español, que es la que nos trae aquí, es empresario, presidente del foro Soria 21, miembro de la Board European Environment Foundation de Friburgo, en Alemania, vicepresidente de la Real Congregación San Fermín de los Navarros, y podríamos estar leyendo aquí un montón de ellas. Caballero de la Legión de Honor, que eso es importantísimo también para la carrera de estas personas que se dedican a esta actividad. Bueno, ¿qué es lo que más me ha impresionado a mí? Pues es el hecho de que es un español,
un español castellano, de una provincia como es Soria, que es de las provincias que yo digo siempre que en España están como olvidadas. Recuerdo una persona muy allegada que era embajador y hablaba siempre de los personajes, decía, este es uno que tiene mucho don y poco din, o tiene mucho din y poco don. Bueno, hoy hay muchísimas personas con muchísimo din que son capaces de pasearse por Nueva York y contarte en qué vuelta de hoja, de vuelta de acera o de calle hay una boutique de no sé qué, un restaurante de no sé cuántos en el otro lado, o en París o en Londres. Pero sin embargo le preguntas por Soria o por Teruel o por las ciudades, los pueblos grandes de Lugo, del norte, y no tienen ni idea, no han pasado por ahí nunca. O sea, la fragmentación de España producida por las radiales desde Madrid a la radial 1, la 2, la 3, la 5, la 6, pues deja unos enclaves así un poco perdidos. La cordillera ibérica, que es la zona desde Teruel hasta Soria, pues ahí hay unos enclaves que hay muchísima gente que no los conoce. Bueno, pues este señor es de allí. ¿Qué significa eso? Pues que es hijo de unas estirpes, de unas familias muy arraigadas en estos sitios, donde se fraguó la historia de España, donde se fraguó la Reconquista, donde tenemos cosas magníficas, pues como el monasterio de Silos, luego más abajo en Soria, toda la parte de la Soria más profunda, zona ¿cómo se llama? La parte de arriba, que decía yo antes, Los Reñadas y toda esa zona de... Bueno, pues es un típico personaje, para mí, pues es un personaje de esa historia de España que hoy parece que no existe, que todos somos hijos de migrantes emigrados del interior de España hacia las grandes ciudades que están llenas, y todo el mundo se ha olvidado de eso. Pero eso da lugar a unas personas que ponen su palabra y su mano por encima de las cosas, y el prestigio del país está por encima de cosas. Me atrevo a decir que no muchísima gente en este país que vivimos, sobre todo los jóvenes, porque se les ha enseñado una forma de admitir todo, que no saben de estas cosas, Bueno, pues aquí tenemos una persona idónea para eso, que nos va a hablar de sus inquietudes que ha puesto en marcha. Porque claro, lo cómodo sería quedarse en Soria, en sus enclaves, en su sitio de Ripalda. Bueno, era lo cómodo. Bueno, pues él está luchando, aquí está luchando. Ya luchó de más joven de una cosa muy bonita que fue lo de Numancia. Se le echaron encima pues promotores, cosas que vamos a promover aquí, y nos cargamos Numancia y montamos un polígono industrial. Si no es por él, ahora mismo ni Numancia ni Sandada, ni polígono industrial, porque se hubiera quedado el polígono industrial allí perdido. No hay comunicaciones, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, aquello fue una cosa muy bonita, ya que se inicia en este términos, y luego pues todas... no es fácil, todas estas idas a Bruselas, con un paquete de críticas a ciertas leyes y a ciertas cosas, que nos están llevando a una especie de Venezuela, y que los europeos pues, se lo han tomado también de aquella manera. Y, bueno, pues aquí tenemos un hombre que es un luchador, es un Cid campeador, es que se va con sus paquetes de leyes y de contraleyes a sacudirles. Oiga, que nos está pasando esto. ¿Y qué hacen los españoles? No, los españoles están pendientes de la playa, pendientes de irse a la playa, de comprarse un chalet para veranear, en Comillas, por ejemplo, que se los ha invadido de gente. Pues, ¿por qué toda la gente está comprando casas enormemente caras? Pues porque la gente piensa que esto va muy bien, que aquí no va a pasar nada. Y nos puede pasar de todo, Y los que nos van a sacar adelante son personajes como Amal. Yo me quito el sombrero, de verdad. Te dejo que hables tú, porque yo ya he hablado bastante, pero creo que te he puesto en lo que yo considero tu sitio. Gracias, Muy Amal. bien. Bien, ahora es el momento en el que Amalio de Marichalar nos va a pronunciar esta conferencia titulada En esta hora de España. Nosotros vamos a bajar para que se quede solo en el estrado y subiremos al final para moderar el coloquio. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos, señoras y señores. Después de estas introducciones yo creo que ya no sé más nada, ya no podría terminar porque no estoy de acuerdo con lo que dices. Yo soy el último de la fila, soy un español de a pie solo. Siempre me presento como uno de los 47 millones de españoles. Nuestra iniciativa es esa, es de español a español por la Constitución, ¿no? Y en fin, yo lo que antes debo hacer, además de agradecerte el cariñoso presentación, así como al presidente, decirle al presidente que te agradezco especialmente esta invitación, así como a toda esta docta casa del Ateneo de Santander, porque es una de las referencias culturales, históricas, muy importantes, muy señeras, no solamente para Cantabria, sino para el resto de España, ¿no? De manera que para mí es un honor inmerecido, lo digo como lo siento, el haber sido invitado hoy a esta casa. De manera que yo te ruego que transmitas a todo el Ateneo mi agradecimiento y desde luego a Juan Ramón de la Vega, pues también has citado a Derroñadas. Aquí tengo unas primas que están en Derroñadas y después podemos hacer un poco a ver cómo sacamos para adelante la provincia. Ya has citado a Numancia, efectivamente. Has citado a Numancia, que ahí sí, casi diría que esta modesta conferencia que pueda darles está muy vinculada también a ese espíritu de Numancia como ADN de España, ¿no? Numancia representa ni más ni menos que la libertad de la humanidad. Así lo dije yo con esta, no es porque yo lo sepa, sino que voy reuniendo a los primeros expertos, historiadores, arqueólogos, científicos a nivel nacional e internacional. Concretamente en la Universidad de Columbia, hace 3 años, pues dije exactamente esto, y los americanos, en la Escuela de Arquitectura y Restauración, los americanos, al exponer la conferencia de lo que significa Numancia, dijeron que nos brindaban poder hacer en Soria, en Numancia, en Europa, todo este rosario, lo que ellos saben que es eso, hacer ni más ni menos que el gran Parque Nacional de la Libertad del mundo. Bueno, Universidad de Columbia, Escuela de Arquitectura y Restauración, ¿no? Será que hay personas en el mundo que sí piensan lo que significan los valores que nosotros, los españoles en este caso, y otros puntos en Europa, pero muy especialmente en España, tenemos. Y de ahí pues engancho con lo que quiero expresarles. ¿Por qué? Porque España representa, en efecto, pues uno de los países, por no decir el país más señero de lo que son los avances pioneros en lo que fundamentamos los derechos humanos y de ahí, digamos, hasta la democracia, ¿no? El otro día estábamos en una manifestación en Burgos y citábamos las leyes de Burgos, el primer Parlamento Europeo en León. Es decir, que España no nos pueden enseñar nada, ¿no? Y lógicamente, yo lo digo además con no solamente conocimiento científico y histórico, sino con convicción propia, como católico, España representa ni más ni menos que la presencia del catolicismo en el mundo. Es eso así de sencillo. Y España está vertebrada en su historia secular, yo me remonto a Numancia hace 22 siglos, precisamente por el cristianismo. Y el cristianismo, junto a la civilización romana, Numancia, que yo lo cito como factor que representa la libertad, la dignidad, el honor, la independencia, la paz, los intangibles, que sumados a Roma y a Grecia, que suponen la ciudadanía, la lengua, la religión, la ciudad, las infraestructuras, suponen ni más ni menos esa fusión desde hace 22 siglos, suponen en un largo viaje vertebrado por el cristianismo en la creación de los derechos humanos y de la democracia. Valga esta referencia, para efectivamente tratar de ver pues un hilo conductor a lo que hoy podamos decir, ¿no? Y me refiero, entrando en materia, a esta conferencia que titulamos En esta hora de España. Con este nombre, en este título ya he estado en Valladolid, he estado en Sevilla, en Burgos y hoy aquí en Santander. Sin embargo, nuestra iniciativa de Español a Español por la Constitución es una iniciativa muy modesta. Somos un grupo de amigos. Nacimos hace ya casi 5 años
y se presenta en toda España, llevamos casi esos 5 años presentándonos en toda España, con una declaración, que ya se ha quedado obsoleta, que llamamos la Declaración para la Regeneración de España y en defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia, que así se llama, aunque sea un título un poco extenso, y hace un diagnóstico de la situación de hace, concretamente desde octubre del 20. Un diagnóstico que hemos tenido que hacer anexos, porque claro, aquello era, digamos, un cuadro de una situación que ya apuntaba a ser dantesca, y los anexos pues ya no sé cómo calificarlos desde entonces, ¿no? Y vamos yendo, como digo, a muchos pueblos y ciudades de toda España para presentar esta declaración y escuchar a todas las personas que quieran atenderlo en sitios como aquí, hoy el Ateneo, o en las universidades, o en colegios de profesionales, etcétera, y escuchar a cualquier idea, de cualquier pensamiento que sea pues sensato, lógicamente, y que bueno, que quieran contribuir a lo que nos exige nuestros mayores y nuestras responsabilidades propias, presentes y futuras, ¿no? Bien, pues en este largo ya viaje nos hemos encontrado andando, como dice el dicho, andando te espero, ¿verdad? Pues andando estos años, en los últimos 2 años, hemos sumado a la iniciativa de Español a Español por la Constitución 30 asociaciones más de prácticamente todos los puntos de España, en nombre de las cuales me dan el honor inmerecido de poder hablar o poder organizar actos públicos. Después entraremos en materia de qué tipo de actos se pueden hacer. Y como, por ejemplo, hablar en nombre de esas 30 asociaciones ayer, delante del consejero jurídico de la presidencia del Parlamento Europeo. Yo soy un firme creyente en lo que significa la democracia, pero la democracia de verdad. Y por también mi origen navarro, hablo en broma del amejoramiento, ¿no? El amejoramiento de la democracia. Pues yo creo que tenemos la obligación de mejorar la democracia día a día. La democracia no es un robot que todos podamos tocar, y por aquello de que te dan un ticket como en el parking cada 4 años tú puedas votar y eso se llame democracia. Eso no es democracia. Democracia se ejerce y se mejora a diario. Otra cosa es que hagamos dejación de nuestras responsabilidades. Eso es otro tema. Pues bien, yo lo que quiero esbozar, aunque sea brevemente, vaya por delante pedir perdón, porque yo no estoy acostumbrado más que a hacer un debate de forma muy modesta. Yo quiero saludar aquí a don Marcos de Quito, que agradezco mucho que haya venido, que mañana da una conferencia. Y hay personas realmente significadas, ¿no?, que están dando la batalla, y hay muchas, pero hoy está aquí presente y le conozco a otras que seguramente hay aquí, pero no conozco, pero a él sí, además somos amigos, me precio. Pues quiero expresar que cuando antes decías, Juan Ramón, que efectivamente pues algo hacíamos, pues hay personas que realmente son muy conocidas, que están haciendo muchísimas cosas más y verdaderamente eficaces, ¿no? Eficaces. Después podemos entrar en materia en el debate, a lo mejor. Bien, yo quiero hacer un breve diagnóstico de la situación inicialmente, después pasar a una propuesta de soluciones y, por último, pasar a un plano que yo quiero titular como España es una gran nación. En el diagnóstico general no les voy a descubrir nada que no sepan. Sin embargo, yo creo que es importante que todos hagamos una reflexión, porque tendemos, como se ha dicho, a olvidarnos de lo principal. Estamos en lo inmediato, que es muy importante, pero nos olvidamos de lo principal. Y resulta que tenemos todos aquí y fuera de aquí, tenemos una serie de obligaciones que son sí o sí, que son la de responder al agradecimiento que nos otorgaron nuestros mayores para disfrutar de la democracia que tenemos, y de responder obligatoriamente a nosotros mismos y también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto es así. Otra cosa es que miremos a otro lado y que hoy en Santander, pues claro, yo llego aquí, no ha podido venir mi mujer,
pero hoy aquí, y en cualquier sitio de España, pero hoy aquí con el mar y demás, te tomas una cervecita, estás maravilloso y demás. Pero lo cual no implica a que sigamos tomándonos esa cerveza, pero que recuperemos, porque todos lo sabemos y apelamos a nuestras conciencias, recuperemos esa obligación, y lo subrayo, obligación de ciudadanía. Bien. El primer aspecto que quiero tocar es algo que para mí, y voy a decir una aberración, pero entiéndaseme bien, es casi más importante que hablar de democracia. Y dicho esto, es una pequeña elucubración. ¿Por qué? Porque se trata de hablar de lo que nos une a los españoles desde siglos, pero en la reciente historia desde hace ya casi 50 años. Y nos une una reconciliación y una paz ejemplares, que ha sido modelo a nivel nacional, por supuesto, pero a nivel internacional. Yo señalo que siempre que muy especialmente en Hispanoamérica, donde tenemos esa obligación, por supuesto, añadida y permanente de dar ejemplo, ellos se están fijando constantemente en nosotros. Y decía que desde hace casi 50 años, España, que había vivido cerca de 2 siglos antes en constantes tragedias, por fin recuperaba un marco de trabajo, de reconciliación, un marco de esfuerzo común, etcétera, en el que nos abrazamos, olvidamos disputas y tragedias, o más que disputas, cuestiones verdaderamente, trágicas entre los españoles, y nos dimos ese abrazo de futuro, de presente y de futuro. ¿Por qué digo esto? Por supuesto, yo siempre cito, para que todos seamos conscientes, de que ese gran motor de reconciliación lo impulsó Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, evidentemente con todas las ayudas de todos los grandes próceres de la época, y desde luego el sacrificio de todos los españoles que pusieron sus razones o no razones en común para lograr un acuerdo, yo diría que casi milagroso. Y como tal, casi milagro, yo lo llamo un tesoro. Es un tesoro de reconciliación y de paz. ¿Y por qué lo subrayo? Porque lo damos también por hecho, como la de propia democracia, y no es así. Es un tesoro que debemos cuidar y amamantar a diario. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues porque tenemos un presidente del gobierno que uno de sus vectores claros es romper, disgregar y anular ese tesoro que nos dimos los españoles, vengamos de donde vengamos, procedamos de donde procedamos y pensemos lo que pensemos, que quiero siempre subrayarlo a lo largo de estas palabras. Y resulta que tenemos un presidente del gobierno que quiere quebrar esa reconciliación y esa paz con muchas técnicas modernas de ingeniería social y otras, y tratar de generar disputas y desencuentros entre nosotros, como todos hemos conocido y vemos el ejemplo, desgraciadamente, muy especialmente en esa región tan querida española como es Cataluña, o el País Vasco también, ¿no? Claro, él pretende hacer una especie de división entre buenos y malos en España, y eso yo creo, francamente, no descubro nada. Yo creo que todos tenemos una obligación predemocrática, podría decir, una obligación de plantarnos y decir hasta aquí hemos llegado, por esa gran cuestión que es pre-todo, digamos. Dicho esto, hay un segundo elemento, pero no por ponerlo en segundo lugar, sino que para mí está al mismo nivel uno y otro, que es el recordatorio clave y permanente que hemos de hacer a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Tenemos la obligación absoluta de lo que todos sabemos y sentimos, ponerlo en diario como si fuera el primer día. Tenemos esa obligación. No nos podemos permitir, personas sensatas, trabajamos en nuestras responsabilidades, podernos olvidar de esta cuestión clave.
esta cuestión clave. En Burgos, el pasado 6 de abril, que organizamos una manifestación, yo tuve el honor de acompañar en el estrado a José Antonio Ortega Lara y a Rosa Díez y al presidente de Socibur, a varias personas más. Socibur es la Sociedad Civil Burgalesa y demás. 2 burgalesas de pro, 2 personas como cualquiera de nosotros de a pie que se subieron al estrado también. Pero yo, cuando en mi turno de palabra, lo primero que quise hacer es un reconocimiento como español de a pie a la figura hoy ahí que teníamos delante de José Antonio Ortega Lara, y en él expresé la deuda de honor permanente de todos los españoles que le debíamos, en nombre de él en ese momento, a todas las víctimas del terrorismo y a sus familias, concretamente. Y además me permití, con toda legitimidad, decir como español de a pie que en este acto, además, especialmente, vamos a desagraviar a las víctimas del terrorismo, los españoles que estamos aquí de cualquier opinión y tendencia, aquí en la manifestación en la calle, vamos a desagraviar en la presencia de José Antonio Ortega Lara a las víctimas del terrorismo, a sus familias, las cuales vilipendia el presidente del gobierno y su gobierno a diario. Yo creo que esto solo daría para empezar y terminar esta conferencia como cuestión exclusiva y principal. Lo demás, me atrevo a decir que no importa. Fíjese si es grave la situación. Y además debemos a las víctimas del terrorismo ser columnas esenciales, trascendentales para nuestra democracia. Entonces yo pregunto muchas veces, ¿en qué estamos pensando? O pregunto, ¿es que estoy equivocado en las cosas que estoy diciendo, creyendo? ¿O es que estamos todos pensando muy parecido, aunque seamos de tendencias ideológicas respetabilísimas de unas y de otras, pero que coincidimos en estos hechos capitales? ¿Y por qué no los ponemos en común para progresar y para decir definitivamente que hasta aquí hemos llegado? Es que es una cuestión de conciencia. Bien, y el tercer aspecto, que tampoco descubro nada, es el ataque directo al Estado de Derecho y a la democracia. El ataque directo al Estado de Derecho y a la democracia estamos viviéndolo a diario. Yo lo centro muy especialmente, pero bueno, como digo, simplemente los juristas que hay aquí podemos después debatirlo. Hay un tema capital, a mi modo de ver, hay muchos temas importantes de ataques al Estado de Derecho, pero hay uno capital que es la ley de amnistía. La ley de amnistía, inconstitucional ley de amnistía, significa, bueno, pues romper con un Estado de Derecho directamente, romper con unos jueces, romper con unas sentencias, romper con unas leyes a cambio de alguien que quiere pagar un favor político, a cambio de borrar, hacer no existir su delito, que es algo aberrante. Es algo que no tiene, yo no sé calificar en español, por muy rico que sea el lenguaje de Don Quijote. Eso es un ataque al eje de nuestra democracia y, como decía yo ayer en Bruselas, un ataque al eje de la democracia del conjunto de Europa. Puesto que además esa compra de votos corruptos, de 7 votos necesarios para ser presidente del gobierno, yo lo califico de un fraude, absolutamente un fraude de ley en sí mismo, para poder atribuirse esos votos y por la mecánica de un voto más poder acceder a la presidencia del gobierno. Resulta que además rompe con la igualdad de todos los españoles esta inconstitucional ley. Además, es como si no hubiésemos entrado homologablemente en Europa. Ya dimos una amnistía en el cambio de régimen. ¿Qué pasa? ¿Que entramos en Europa fraudulentamente también? ¿Que tenemos que hacer una amnistía porque ha cambiado el régimen antes de ayer, hace año y pico? Ha cambiado el régimen y hay que dar una amnistía. Es decir, no hemos sido una democracia homologable cuando entramos en Europa. ¿De qué estamos hablando? Esta ley constitucional de amnistía está, lógicamente yo puedo traer además, hoy tengo la suerte de poder traer aquí y anunciar en primera instancia, además de las noticias que han aparecido ayer por la noche, de mi presencia en el Parlamento Europeo ayer, reunido con el consejero jurídico de la presidenta del Parlamento Europeo,
en la que pude señalarle 15 hechos en los que principalmente rezaba la propia ley inconstitucional de amnistía, o también el ataque permanente a los jueces, algo que rompe con la independencia judicial y por tanto con el Estado de Derecho, lo que significa la condonación de la deuda catalana, lo que significa el no reconocimiento al presidente González Urrutia de Venezuela, y conscientemente el presidente del gobierno, ahí en el Parlamento decíamos, ustedes han aprobado aquí por mayoría el reconocimiento, y en el Parlamento español también, pero aquí en Bruselas lo han aprobado, y el presidente del gobierno sigue sin aprobarlo porque en connivencia con el dictador sátrapa y señalado por delitos de lesa humanidad por Naciones Unidas, Maduro, el presidente del gobierno no lo reconoce, con aquiescencia de un expresidente del gobierno, Zapatero, y nadie dice nada. En fin, hacía un relato, como digo, de ataques directos al Estado de Derecho. Relataba también el incumplimiento de lo que exige Europa para que los jueces los elijan los jueces. El Consejo General del Poder Judicial le decía al consejero jurídico, no cumplía, ya sabemos que había que renovar el pacto del Consejo General del Poder Judicial, pero no se cumplían los acuerdos mínimos, no se generaba ningún espacio de encuentro común con una ley de amnistía delante, etcétera, para poder pactar una ley un Consejo General tan importante, y encima sin hacerlo conforme a lo que dicta Europa. ¿Pero de qué estamos hablando? Por cierto, tema que en estos días nos es muy, muy urgente, puesto que, como bien saben todos, están pendientes los nombramientos de los jueces, y ahí, pues, al no existir una, digamos, puridad en el nombramiento y existir presión política, nos jugamos claramente, bueno, la seguridad jurídica de todos los españoles. No sé si estas cosas son tan, no sé, si son poco importantes, ya vamos sumando unas cuantas, y no somos capaces de reaccionar entre todos. Ayer presenté también en Bruselas hasta 41 hechos de ataque a la Constitución. Y tuve ocasión de hablar, pero no voy a repetir aquí, de circunstancias que mes a mes o semana a semana, seguramente estamos hablando aquí y nos enteraremos cuando salgamos de otra noticia escandalosa, de las circunstancias que ocurren día a día en España. Pero yo tengo aquí 41, el que quiera, este documento, pues lo presento hoy formalmente, después de haberlo hecho ayer en Bruselas. Como digo, pues no sé, podemos hablar de profundización en el uso sectario de fondos europeos, también lo dije ayer, que dónde están los fondos europeos. ¿Quiénes nos han dado alguna razón de dónde están los fondos europeos? ¿En qué se han gastado? ¿Hay transparencia? Yo le dije jocosamente al consejero jurídico, la señora Hohlmeier debe estar desesperada porque ha venido 2 o 3 veces a España y no ha vuelto. Porque no le da razón el gobierno español. La creación de observatorios o entidades financiadas públicamente para fiscalizar el discurso público o de redes sociales con el riesgo de censura, persecución ideológica. La renuncia de facto a defender los intereses generales del Estado en Cataluña, como queda reflejado en el caso del uso del catalán en instituciones europeas, impulsado con el consenso y sin respaldo técnico. Uso del Tribunal Constitucional como instancia política de validación, promoviendo su composición con perfiles marcadamente partidistas y anulando su credibilidad como ámbito jurídico neutral. Ayer me paraba también en esto. Oiga usted, señor consejero jurídico, ¿me quiere usted explicar qué hacemos cuando resulta que el Tribunal Constitucional y el resto de instituciones que hacen de contrapoder, y en concreto, digo, el Tribunal Constitucional está mandatado, su presidente, por el propio presidente del gobierno, y cuando le dice que las sentencias de los seres hay que cambiar, hay que hacer un derecho creativo, y la máxima instancia, como en toda Europa, son los tribunales supremos, habiendo pasado 13 años por todas las instancias judiciales, bien sentenciados los seres, y resulta que un tribunal constitucional que no es su competencia lo reabre y lo anula? ¿Pero de qué estamos hablando? Y entonces yo le decía a usted, ¿me quiere decir dónde hierro en estas 15 cosas que le estoy diciendo? ¿Dónde me estoy equivocando? Porque yo le digo a usted, y me alegro mucho saludarle, pero le digo a usted que estoy hablando con usted
y tengo que repensar si estoy diciendo barbaridades cada una cosa que le digo a usted. Y el resto de instituciones, como digo, Tribunal de Cuentas, ¿qué me dice usted del fiscal general del Estado imputado? ¿Se ha visto alguna vez eso en Europa? ¿Qué me dice usted del CIS? ¿Qué me dice usted de Radio Televisión Española? ¿Qué me dice usted de la nueva moda de fagocitar empresas privadas, tipo Telefónica, Indra, otras? ¿Qué me dice usted? Él no podía dar respuesta. O sea, hago esto, me alegro de aquí en Santander anunciar esta conversación mano a mano tal cual. Yo había un momento, como le he dicho antes al presidente del Ateneo en el despacho, ha habido un momento que le dije, oiga usted, yo considero, corríjame usted, hasta ahora decíamos que estábamos en el límite, pero ahora decimos que estamos ya en el abismo. Y él me corrigió, bueno, lo del límite lo sobrepaso también. En el abismo le cojo a usted la palabra y le digo, en cambio, casi en el abismo. Bueno, pues le agradezco a usted mucho este diagnóstico, porque este diagnóstico lo voy a traer a España para en fin, compartirlo con personas responsables para ver qué hacemos una vez que usted me está dando estas noticias hace 24 horas. Puedo seguir leyendo los ataques a la Constitución, pero yo creo, para cualquier jurista y no jurista, yo creo que es un hecho absolutamente que no tiene precedentes lo que esto significa, ¿no? Yo me pregunto qué pasaría en Francia o en Inglaterra, sea de la Unión Europea o no, en fin, en Italia, cualquier país serio, Portugal. ¿Qué pasa en Portugal? Han dimitido 2 primeros ministros, uno socialista, Costa, y el actual, que ha validado las elecciones, simplemente porque uno en su jefe de gabinete tenía señalado un tema de corrupción, que después parece que no fue tanto, pero eso lo señaló el periódico. No hacía falta entrar en los jueces, que se judicializara, no para nada. Y el primer ministro reciente, pues por la misma razón, por un problema de su mujer, de una empresa y tal, salido en la prensa, tuvo que dimitir. Me quiere decir, y decía yo, ¿me quiere decir usted cuando el presidente del gobierno hace 9 o 10 meses sale el primer caso señalado por su mujer, señalada corrupción a su mujer, que sale en la prensa mundial, si estoy en lo cierto o no, que un primer ministro europeo tiene 2 opciones en ese momento, corrígeme usted, tiene 2 opciones. Una, inmediatamente salida esa información, una querella criminal contra el medio, porque es mentira lo que acaban de publicar, o si no, dimitir. ¿Cree usted que es así, señor asesor o consejero judicial o jurídico? Sí, por supuesto, aquí no se admitiría esto. Yo le pregunto, ¿por qué este señor sigue teniendo esta validez o esta especie de reconocimiento en Europa? Claro, ahí ya la cosa fue un poco más delicada, porque resulta que, claro, tiene un partido socialista, digamos que él sigue siendo un poco el jefe de filas de ese partido, y en Europa el gobierno está, aunque mayoritariamente es del Partido Popular, también está, digamos, apoyado o debe estar apoyado por el Partido Socialista. Con lo cual ahí entramos en otro tipo de disquisiciones que yo creo que hay que abordar en directo. Y dicho eso, seguí explicándole y reflejándole cuestiones de estos días atrás. La no comparecencia de la consejera de Educación de Cataluña a demanda del Parlamento Europeo, el no recibir este mismo lunes, en la semana que estamos, 2 ministros que estaban comprometidos a una delegación del Parlamento Europeo para verificar por qué España no cumple lo que manda Europa para que las elecciones, los porcentajes sean homologables a los europeos y no sean mínimos aquí, y eso impediría que partidos que no quieren a España, además, y son minoritarios, pudieran tener representación en Europa. ¿No? Ha sido una sesión ayer donde la boca abierta este señor. Y yo digo, usted, de los 15 hechos que le estoy relatando, ¿me quiere decir en alguno donde yo me esté confundiendo? Es que yo quiero saberlo para rectificar. Le digo más, ¿puede usted, a partir de esta reunión,
ponernos en contacto con los mayores expertos jurídicos constitucionales de Europa, el mayor experto económico, el mayor experto en derecho laboral, el mayor experto en derecho internacional, el mayor experto en cualquier materia, para que si yo el expediente que le traigo haya algún fallo o simplemente discrepancia de interpretación, podamos a la vuelta de mi viaje ponerlos directamente en contacto y hagan, digo, en plan ejecutivo, porque claro, no hay tiempo. Y entonces, después de estos 15 hechos que los puedo relatar, ya he señalado 6 o 7, hablé de otros 7 puntos directamente pidiendo, que yo no lo había hecho nunca, pidiendo soluciones inmediatas, porque estamos personados ya en los canales habituales, lógicos, de demandas, de peticiones en el Parlamento Europeo. Nosotros estamos de español a español, con una iniciativa que hizo el año pasado Rosa Díez y Teresa Freixas. De español a español está sumada esa iniciativa. Nosotros mismos de español a español hemos pedido otra nueva comparecencia formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo desde diciembre pasado. No se nos ha admitido, pero pasarán los meses. Y otras iniciativas muy importantes de la Asociación de Juristas de Jueces más importantes de España, de todo tipo de iniciativas de la sociedad civil, se han dirigido y se están dirigiendo a Europa constantemente. Teresa Freixas, yo la señalo especialmente agradecido como español de a pie a su labor impagable día a día como experta constitucional en la lucha que está dando en Europa. Pero como digo, todo eso lo traté de envolver en 7 puntos ejecutivos diciendo, a partir de aquí, ¿cómo podemos operar? Porque estamos en situación extraordinaria y salvados o cumplidos perfectamente todos los canales lógicos, administrativos que exigen en Europa, salvados todos ellos o siguiendo en las tramitaciones nuevas en ellos, ¿no? Estamos encantados. Yo vengo aquí para decirle en nombre de 30 asociaciones de la sociedad civil de toda España que se nos acabó el tiempo. Y usted me ha reconocido que estamos, yo le he dicho abismo, y usted ha dicho casi en el abismo. ¿Me quiere decir si podemos adoptar medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias? Le quiere pedir a la presidenta del Parlamento Europeo, por favor, que nos facilite el camino para ir a ver al resto de instituciones, a la presidenta von der Leyen y al presidente del Consejo Europeo también, para exigirle, no para pedirle ya, para exigirle, clamando todos los españoles de cualquier ideología, que estamos unidos en al menos 100 hechos comunes y que se nos acaba y se nos escapa la democracia en España. Con este lenguaje le hablé con esta vehemencia ayer a este señor hace 24 horas. ¿Me quiere decir usted si podemos invitarla a la señora presidenta y yo le pongo en contacto y todos los colegas de un sitio y de otro, de cualquier punto de España, con los representantes máximos de la sociedad civil de toda España? Le invitamos a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, donde usted quiera. O si no, para facilitarle a ella, podemos ir los representantes de toda la sociedad civil de España a verle a la señora presidenta a Bruselas inmediatamente cogiendo una agenda. Eso fue básicamente la reunión de ayer y concluyendo además que se nos acaba el tiempo y que desgraciadamente, salvo que dijeran, y subrayaba yo, que estábamos equivocados en no sé qué aspecto, salvo que eso sea así, lógicamente, al no decir nada en contra, estamos en periodo extraordinario y estamos en periodo de exigencia como españoles de a pie de soluciones extraordinarias. Y si algún error podría haber, yo le dije, oiga usted, que yo sepa, ejercer la democracia es trabajarla y mejorarla a diario. Y se trata de mejorarla de abajo arriba. ¿Sabe usted? Mire, a mí me encanta exponer ideas y exponer practicidades. Mire, en mi caso, aunque yo sea el último de la fila, hoy no puedo estar en Madrid el día 566 de manifestación para reclamar la inconstitucional ley de amnistía que se derogue, porque estoy aquí. Mañana estaré en Santander y tampoco podré estar excepcionalmente. Pero hay españoles de a pie que estamos hoy ya 567 días seguidos para reclamar que se derogue la inconstitucional ley de amnistía. Y hay muchísimos españoles más que a diario se están manifestando
Y, por ejemplo, hace una semana, que aquí está don Marcos de Quinto, al cual vuelvo a agradecerle, porque ha sido pieza capital con otros, pero él pieza capital también, de esta organización de la manifestación de hace pocos días en Colón, en Madrid, con más de 100.000 personas, contra todos los elementos, pagando nosotros de nuestros bolsillos, como si ahora mismo 8 o 10 de nosotros nos reunimos para hacer una manifestación de nuestro bolsillo, poniéndonos todas las pegas cualquier partido, y contra los elementos de lluvia. Y sacamos más de 100.000 personas a la calle a pulso entre unos y otros, cuando el Partido Socialista y su gobierno, en aquel delirio de amor de hace un año, de 5 días, pagando con presupuesto de todos los españoles, sacó 8.000 personas a la calle venidos en autobús, porque yo estaba allí viéndolo en Ferraz. ¿Qué miedo tenemos entonces? ¿Por qué tenemos miedo a sacar lo mejor de nosotros mismos? Y digo, yo le exponía a este señor no solamente la teoría, porque le llevé un CER así. Este es el tamaño de los informes jurídicos para avalar todo lo que antes decía que le llevé. Y como una imagen vale más que 1.000 palabras, no sé, son 40, 50 centímetros de informes jurídicos que le presenté en directo. Pero es que al mismo tiempo le dije lo que acabo de explicar. Oiga usted, es que mañana vamos a Santander a dar una conferencia a todos los santanderinos para que están absolutamente en la misma tónica y sintonía para hablar de la situación y propuestas soluciones. Es que hace una semana estuvimos más de 100.000 personas en Colón. Es que hace un mes en una ciudad muy pequeña que se llama Burgos estuvimos 1.200 españoles de todas las condiciones manifestándonos. Es que hoy puedo anunciar, porque mañana saldremos con los carteles, que dentro de 8 días, el día de San Fernando, nos manifestamos en Sevilla, en tiempo real. Y yo se lo decía ayer a este señor. ¿Qué más quiere usted que manifestarnos 566 días seguidos? Que manifestarnos en Colón hace una semana, en Burgos hace un mes y dentro de 8 días en Sevilla. Y seguiremos. Ojalá lo hagamos aquí en Santander también y en otros muchos sitios de España. Pueblos incluidos. Ojalá lo hagamos. Aquí tienen una persona comprometida que está dispuesto, aunque sea el último de la fila, a hacerlo. Sin ambajes, sin ningún tipo de duda ni miedo de nada. Yo estoy en plena inspección fiscal cuando me están escuchando en este momento. Me da exactamente igual. Está la dignidad de los españoles por encima de nada. Esto es lo que yo les vengo a explicar en este momento y le expliqué a este señor también ayer. Lo de la inspección también se lo expliqué, por cierto. Claro, porque vamos. Entonces, como digo, yo podría derivarme por aspectos jurídicos, aunque he tocado varios, digamos, fundamentales, pero también, como hemos visto, me derivo por aspectos de, digamos, de lo que significa la democracia en pleno, de abajo arriba y de arriba abajo. Hoy podemos decir, después de 4 años y medio que llevamos mandando cartas a todas las instituciones europeas, también lo decía ayer, con los hechos, no adjetivos, de calificación de cada uno, interpretación, no, hechos de lo que viene ocurriendo en España desde hace 4 años y medio. Otra parte del expediente. El expediente jurídico, el expediente de hechos de hace 4 años y medio, las manifestaciones en vivo, a diario, en tiempo y hora. ¿Me quiere decir usted qué significa we the people, señor consejero? Como dice la Constitución americana, si no es esto, ¿me quiere decir qué significa el we the people de la democracia? ¿Qué significa que en este entorno, en el plazo de 2 años, se hayan hecho además 4 manifestaciones más junto a la de Colón, 5 grandes manifestaciones, que no existe precedente en democracia en España, salvo la gran manifestación por Miguel Ángel Blanco, que todos recordamos y al cual nos adherimos permanentemente, y a todas las víctimas del terrorismo? No existe en democracia, desde casi 50 años, 2 años seguidos de manifestación. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Qué más deberes podemos hacer a Europa para que definitivamente, sin excusas, nos haga caso? Pues tenemos una sola solución que no le dije, y los digo a ustedes aquí. La única, como no hagan caso. Que les propongo hacerlo como cosa concreta. Y no se la dije a propósito. Que es que como no hagan caso en el plazo breve que nos marquemos, tenemos que ir varios autobuses a Bruselas a exigir, no por nuestra cara bonita, sino que
con todos los deberes en la mano, a exigir audiencia inmediata. Eso es lo que nos queda por hacer. Y lo digo así porque es, aunque unos pensemos unas cosas y otras, yo soy europeísta, absolutamente. Y nos queda, aunque las reticencias ya las empezamos a conocer y las sabemos, nos queda grande, en efecto, nos quedan los resortes europeos. Los resortes europeos nos quedan. Pero esos resortes europeos hay que ponerlos en marcha. Y tenemos todos, reitero, todos los deberes aquí entre todos para dejarlos encima de la mesa. Ayer le di una prueba a este señor para que se lo dijera inmediatamente a la presidenta, que le interrumpió a más 4 o 5 veces durante la reunión. Bien, pues yo no sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que me dice el presidente que tengo que terminar, pues me faltaban otras. Bueno, el plan de acción ya lo he ido solapando, aunque muy brevemente señalo, como segunda parte, lo que estamos diciendo también. Tenemos el diagnóstico, tenemos las soluciones. ¿Por qué? Porque somos la sociedad civil los que tenemos que dar ese paso adelante. Y además, exigir a los partidos políticos que sí cumplen, como dijimos en Colón el otro día y en Burgos hace un mes. Exigir, no pedir, exigir a los partidos políticos que sí creen en la Constitución, en la ley y en la democracia, que hagan lo que quieran para ponerse de acuerdo y no hagamos un fiasco como hicimos en julio del 23. Porque tenemos que ganar por mayoría absoluta los que creemos en la democracia, ya que yo, es la primera vez que lo digo, y siempre hemos creído los españoles en la limpieza electoral, desgraciadamente no podemos creer ya en la limpieza electoral. Por eso hay que ganar, como cualquier partido de Malta, no sé si era 12-0, 12-1, famoso, que ganamos. Tenemos que ganar por la mayoría aplastante. No para ganar unas siglas, para ganar España, para ganar la democracia, para ganar nuestro esfuerzo de tantos años de reconciliación y de paz. Para eso tenemos que ganar y poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño en hacerlo. Pero hay más iniciativas, como la de hoy. Hay los expertos que se están moviendo, mesas académicas de todas las especialidades. Debían a lo mejor dar un paso a hacer estrategias en red. Los jóvenes, yo apelo aquí, todos tenemos hijos, tenemos nietos. Los jóvenes están faltando en España. Lo digo también con toda sinceridad, se lo digo a mis hijos, para no señalar a nadie, se lo digo a mis propios hijos. La juventud de España, si nosotros estamos despistados, ellos están todavía más despistados. ¿Pero qué están pensando? ¿En qué están pensando? ¿Qué van a recibir ya de forma inmediata? Hay que pedirles, tirarles de las orejas y decirle, oye usted, ¿pero qué está hablando? ¿Tiene que tener sangre en las venas? Eso lo digo así a mis hijos, lo digo para yo no señalar a nadie, señalo a los míos solo. Dicen sí, pero no saben caer en la realidad del peligro de la situación. Y por supuesto, crear webs de denuncia. Hicimos una experiencia hace 2 años con jóvenes, precisamente en Nueva York, en Londres y en París, salió exitosa, denunciando a nuestros jóvenes que se están buscando la vida fuera de España, denunciando la situación en España. Eso llegó a España y les hizo polvo a este gobierno, porque eso no lo controlan. Jóvenes españoles que espontáneamente se juntan y lo hacen, y lo hicieron. Creemos en la juventud, claro que sí, y les damos las gracias. Creemos firmemente en ella, y han hecho experiencias de este tipo. Pedimos que sigan haciéndolas. Recogida de firmas masivas, como hemos hecho. También ayer le expresé. ¿Quiere recogida de firmas? También le traigo aquí miles y miles de firmas que se las he ido mandando a lo largo de estos 2 años. Trabajar en el extranjero, denunciar permanentemente en instancias extranjeras europeas cualquier negligencia, y lo mismo hacerlo en España. Los abogados deberían de ponerse de acuerdo para denunciar cualquier negligencia, aunque sea administrativa de orden menor, es igual. Se están cometiendo negligencias constantemente en todo el orden jurídico, en todas las administraciones del Estado, pequeñas, grandes o medianas. Pero ¿por qué no reaccionamos? Todos somos conscientes de la injusticia permanente que estamos sufriendo unos y otros. ¿Por qué? Otra de las propuestas de acción. Yo creo que voy desgranando unas cuantas para que todos recuperemos el qué podemos hacer. Y por último,
porque ya estoy fuera de tiempo, el tercer capítulo que yo apelo es a España como gran nación. Yo, dicho lo que hemos dicho, este diagnóstico y después esta propuesta de soluciones, yo les propongo lo siguiente. Todos tenemos aquí, todos, independientemente de lo que pensemos, agradecimiento a lo que hemos recibido, porque hemos podido vivir en un avance económico, un avance social, en un avance de libertades, en fin, con sus más y sus menos durante 40 y pico años, pero hemos tenido ese privilegio de vivirlo. Eso, como decíamos antes, no es un robot que se toca y es permanente, hay que amamantarlo y mejorarlo a diario. Y todos tenemos esas experiencias positivas y hemos podido educar a nuestros hijos y han podido vivir en condiciones mucho mejores que vivimos nosotros o vivieron nuestros padres. No somos capaces de caer en esta realidad y hacer todo lo posible para que siga existiendo. En beneficio egoísta, sanamente egoísta, diría yo, sanamente egoísta propio y para los demás. Es tan fácil de entender, ya sé que es difícil de practicar, pero tenemos que hacer simplemente un movimiento de tecla mental y espiritual. Yo les apelo a eso, movimiento de tecla, es decir, pasar de no hacer a hacer. Y aunque hagamos una micra cada uno, es esencial. Por eso termino diciendo que es muy ilusionante el reto que tenemos por delante. Tenemos una grave crisis y como toda grave crisis tenemos en las manos, y lo digo de forma optimista y racional, una grandísima oportunidad. Una grandísima oportunidad. Tenemos la oportunidad de dar un empujón hacia el bien del presente y del futuro de España. Tenemos la obligación, con todos los cauces democráticos, de echar al presidente del gobierno. Tenemos una obligación absoluta. Y apelo de nuevo a los partidos políticos, puesto que confiamos en ellos el modus operandi para hacerlo en las elecciones, y no permitimos que haya, lo digo aunque sea con lenguaje muy llano, no permitimos que haya más trucos, o más componendas, o más intereses propios de cada uno, que serán muy legítimos cuando ganemos y vuelvan cualquiera de ellos a buscar sus banderías. Aunque también les exigiremos que hay que hacer una recuperación larga e inteligente, claro. Pero yo creo que me he explicado. Y reitero que tenemos esa ilusión y la quiero compartir aquí. Somos muchos los que hablamos de ilusión y de optimismo para poner en marcha precisamente estos retos que nos afectan a todos. Y yo aquí animo, con toda humildad, con toda sencillez, a que hagamos lo propio todos y cada uno de nosotros. Está en nuestras manos y solo en nuestras manos nuestro presente y nuestro futuro, y lo subrayo, solo está en nuestras manos. No está en las manos de los partidos políticos, ni menos del presidente del gobierno, aunque sí quiere que estemos en sus manos. Estamos solo en manos nuestras, pero reitero, por favor, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y para ser muy práctico, les comparto en este momento una iniciativa muy sencilla en nuestra página web que se llama defiendelaconstitución.com. Es muy fácil. Si se pone defiendelaconstitución.com en un teléfono, lo normal, si no caen las tecnologías, pues no sabemos qué, lo normal es que aparezca esta web donde pedimos firmar masivamente la destitución o la dimisión del presidente del gobierno. Ruego, porque cuando preguntan qué cosas prácticas se pueden hacer, he desgranado varias y ahora desgrano una última. Defiendelaconstitución.com es una web muy sencilla que la ha hecho mi yerno, muy sencilla, en la que ofrecemos un sitio que simplemente el nombre, apellido y el darle al OK para firmar la adhesión a la dimisión inmediata del presidente del gobierno. Y por último, darles a todos las gracias, sinceramente, querido presidente, muchísimas gracias. Bueno, como he dicho al principio, para mí es un honor inmerecido. Juan Ramón, igual tus cariñosas palabras. Darles a todos ustedes las gracias, señoras y señores, y animarles a que
juntos podremos sacar España adelante, pero solo si queremos hacerlo. Solo si queremos hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia. Y ahora, tal como dijimos al principio, es su turno. A quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor que hagan una señal, les pasarán el micrófono, de tal manera que tanto los que estamos en la sala como los que nos siguen a través de la transmisión en directo pueden escuchar la pregunta y obviamente después la respuesta de Marichalar. Hola, soy Sí, Ricardo Garrudo. Ricardo Garrudo, muchas gracias. Bueno, la verdad es que no he podido evitar coger el micrófono porque me he sentido absolutamente dirigidas tus palabras hacia mí directamente, ¿no? Durante muchos años he participado en el movimiento cívico y comparto contigo tu visión acerca de la importancia que tenemos que hacer nosotros individualmente por levantar una conciencia cívica que nos ayude y que solamente así vamos a ser capaz de remontar estos problemas graves, algunos de ellos que tú has señalado. Lo que sí te quería decir es que, pues efectivamente, Ángel lo conoce bien, llevamos 20 años trabajando, he impulsado varias asociaciones, por ejemplo, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, las primeras manifestaciones de Colón las hicimos nosotros, o sea, verdaderamente cosas que han sido significativas, ¿no? Y esa pequeña experiencia que yo tengo en todo esto me hace compartir contigo esta invitación a la reflexión. Realmente el movimiento cívico somos muchas cabezas de ratón haciendo muchas cosas en distintos sentidos. Y aunque tu ánimo es el correcto, es la invitación a que todos hagamos algo, canalizar esas cabezas de ratón a mí me parece importante. Yo quería hacerte una sugerencia en dos direcciones. Las dos basadas en éxitos razonables del movimiento cívico. La primera fue cuando en el entorno de la Fundación para la Libertad, que dirigía Nicolás Redondo de Terreros hace más de 20 años, aglutinó con dinero por otro lado del Ministerio del Interior de Jaime Mayor Oreja, nos convocaba a las asociaciones cívicas que estábamos por entonces, las pequeñas como la nuestra de Santander o las grandes como Basta Ya y el Foro del MOA, para trabajar en común durante un fin de semana en la propuesta de ideas. Esto verdaderamente allí salieron cosas relevantes y trabajar coordinadamente y de forma razonada en la búsqueda de las soluciones nos ayudaba a dirigir a un conjunto de organizaciones en una única dirección. La otra es más difícil porque la otra se trata de liderazgo. El ejemplo es el momento en que José Alcaraz lideró la rebelión cívica, que he conocido profundamente a José Alcaraz. Ricardo, perdona, ¿podrías concretar la pregunta? Pues te voy a fastidiar porque no la tengo, pero voy a acabar. Mi sugerencia es la del liderazgo. Es decir, realmente poner a alguien al frente que tire de todos nosotros también es importante. La única pregunta que tengo es, ¿por qué españoles por la Constitución y no por la nación? Cuando te he visto más hablar de la nación. Y perdón porque me he extendido. Nada, pues muchas gracias. Bueno, nació así por los ataques a la Constitución. Por supuesto que la nación es un bien jurídico y un bien anterior histórico, ¿no? Pero como bien jurídico también nos ampara a todos los españoles por igual en derechos y obligaciones en cada rincón de España. Por eso tenemos que recuperar, por supuesto, el concepto de nación y ponerlo en marcha y aplicarlo, ¿no? Con toda tranquilidad. Y después los movimientos efectivamente cívicos. En España se sabe que la sociedad civil es pequeña y cuando emerge se le corta los pies por un lado y por otro. Cualquier gran partido lo ha hecho durante 40 y tantos años. Yo tengo otras iniciativas de la sociedad civil y soy testigo directo, vamos. Y así. Pero lo que no todo es malo, es decir, ha surgido y ha sido muy importante y además pues tiene muchísimo mérito, creo. Yo no soy más que uno de los 129
Pero aquí está otro señor, que es Marcos de Quinto, con su asociación Pie en Pared, que si quiere me complementa o me corrige seguramente cualquier tontería que yo diga, pero somos ya 129 asociaciones que amparamos a toda España, y yo creo que ahí sí que, por supuesto, los partidos no nos quieren, pero vamos a seguir, sí o sí. Eso es lo que puedo contestar con contundencia. Vamos. No sé si quieres, Marcos. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia y yo le doy también particularmente las gracias por la labor que hace por defender a España y nuestra patria. Yo le quería hacer una pregunta, vamos, es una pregunta muy rápida, muy sencilla. Tenemos un problema que todos le conocemos, es el problema que desde hace unos años el cáncer fue José Luis Rodríguez Zapatero y la metástasis es Pedro Sánchez, eso lo sabemos. El tema está en las soluciones, a mí lo que me interesa son las soluciones. Con mi edad me interesan las soluciones para mi familia, para mi nieto, etcétera. Y yo creo que nosotros siempre decimos, menos mal que estamos en Europa, porque si no seríamos Venezuela. Cuando no cree usted que un problema muy grande que tenemos es el freno de Europa para hacer una solución a estos temas, porque si mañana, como usted bien dice, se ganan las elecciones, volvemos a tener libertad, pero los órganos importantes del Estado, como el Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado, van a seguir estando hasta el año 2030 en manos de gente que procede de esta parte de ahora. ¿No cree usted que donde tenemos que forzar la máquina es lo que ha hecho usted ayer en Bruselas? O sea, ¿Europa es la que nos tiene que ayudar verdaderamente? Bien, Europa efectivamente tiene contradicciones, las ha señalado efectivamente, pero tenemos que ver lo bueno de Europa, que tiene organismos. Ayer me señalaban que eso me dio una renovada tranquilidad, me subrayaban el interés absoluto de Europa por guardar todos los fundamentos del Estado de Derecho, con estas palabras, cuando habla de la amnistía. Esencial. Ahí tenemos que ir, sin dejarle respirar, en buen sentido. Ahí tenemos que ir y por eso el dossier ahí está y ha dado seguimiento que podemos hacer entre todos y cualquier iniciativa que nos ocurra a cualquiera para, digamos, en buen sentido, forzar a Europa a que cumpla su ADN. Y además también exigirles que si han de suspender, como le dije ayer, los fondos europeos, que eso es efectivamente algo que es matemático en cuanto a la respuesta, por favor, que aunque sea negativo para todos, que lo hagan con tal de corregir una situación verdaderamente crítica. Y también decir de forma práctica que claro que hay que hacer las iniciativas, varias he señalado, pero una de las más importantes, y lo quiero subrayar, es salir a la calle. Van a decirme, ¿de qué sirve salir a la calle? De muchísimo. De dignidad propia. Ya solamente eso ya sería suficiente. Ya sabemos que no vamos a mover a este gobierno excepcionalmente, aunque estemos 10 millones en la calle. Ya lo sabemos. Lo que no podemos hacer es dejar de hacerlo. Porque si tú vas a resistir, nosotros vamos a resistir más. Amigo mío. Esto es lo que hay que transmitirle a este señor. Así de claro. Y sobre todo, hay cosas esenciales para salir a la calle. El Estado de Derecho está bloqueado, lo digo con toda seriedad, está bloqueado, por eso lo decía ayer también en Bruselas, no tenemos resortes. Es muy, que me corrija algún experto jurídico, es muy crítico decirlo. Tenemos que salir a la calle sí o sí. Nos duela, nos cueste, digamos que no sirve para nada o sí. Yo creo que aquí tendríamos que salir diciendo, me despejo de una vez esto de que no sirve para nada, porque apelo a mis principios y a mi reconocimiento a nuestros mayores y a mi obligación ciudadana. Y además sirve salir a la calle, como decíamos el otro día. Yo creo que lo señalabas tú, Marcos. Sirve muchísimo, excepcionalmente. Por eso, a mí particularmente, aunque soy el último, me gustó tanto la manifestación anterior en Plaza de Castilla, aunque era el peor sitio. Cuidado, 3 meses para conseguir el permiso. Por eso es importante, ¿por qué salir a la calle? Porque estamos dando todo el respaldo a los jueces, que son vitales para defender el Estado de Derecho, y así lo están demostrando además, en una lucha sin cuartel y solos. Tendríamos que salir a la calle todos los días, aunque estuviéramos 50 personas todos los días en cualquier punto de España. Es nuestra obligación. Y defender también a la Guardia Civil, que está haciendo una labor
independiente, excepcional. Los jueces lo subrayo. Y saliendo a la calle los españoles de cualquier condición idea, estamos defendiendo España, le guste al presidente del gobierno o no le guste. Y por favor, no digamos más de qué sirve. Apelemos a nuestra conciencia y ahí está la respuesta. Tenemos muchas respuestas para despejarnos esa incógnita que nos quieren meter, inocular, al igual que la de Europa. Ya nos salvará Europa. Ruego que no se vuelva a decir eso. Europa nos salvará si vamos a Europa que nos salve. Con firmas, millones de firmas, con expedientes, con unos, con otros y con otros. Esa es la contestación. Sí, aquí Zacarías. Muchas gracias por sus palabras y también muchas gracias por sus hechos. Eso es, ahí estamos con usted y le apoyamos. Una pregunta que le hago yo, a pesar de los esfuerzos o de las presiones que hagamos ahora para tratar de expulsar a este gobierno, ¿usted cree que si la oposición consigue ganar las próximas elecciones, no hará falta seguir haciendo presión para desmontar todo lo que desgraciadamente nos han organizado? Muchas gracias. Tiene usted toda la razón. Primero que tenemos, si me permiten, que salvar al moribundo con un electroshock fundamental, porque si no, no hay siguiente paso. Salvemos al electroshock, con electroshock al moribundo. Y por supuesto, cuando le saquemos de ese estado crítico, al moribundo hay que meterle todo tipo de medicinas, buenas medicinas, para recuperarlo y hacerle un joven optimista, que es lo que merece España. Ser una joven optimista, que donde cabemos todos y donde todos tenemos 20.000 ilusiones y proyectos y somos ejemplo del mundo. No nos lo dejemos robar, no nos lo dejemos secuestrar, no nos lo dejemos expropiar por el presidente del gobierno, esas ilusiones que compartimos todos. Y en efecto, como bien dice, tenemos que exigir al nuevo gobierno que se acabaron las bromas. Por eso es tan importante la sociedad civil. Y ya lo están viendo, además, yo creo. Y por eso tenemos que multiplicar la sociedad civil, sí o sí. Y exigírselo, por supuesto. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo 90 años, de ellos muchos en América, y lo que más he sentido siempre es que se hablaba en una España en la que no había corrupción. Y usted no ha mencionado, le pido que lo agreguen, la corrupción y la pobreza. Yo estoy notando, lo veo en la calle, y Cantabria igual es una excepción, pero hay pobreza en España. Se notan, están aumentando los pobres y parece que también está aumentando la corrupción. ¿Qué hacemos con todo ello? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Creo que lo he señalado, que efectivamente no me he referido expresamente, pero sí que lo dije ayer en Europa, especialmente la corrupción, refiriéndome a casos concretos de la mujer del presidente del gobierno y todo lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Hoy, lo que hemos escuchado, etcétera. Y como cuestión en Europa se entiende muy bien que la compliance famosa, ¿no? Que es ese término de inglés que significa que tiene que uno ser transparente, ético, etcétera, etcétera. La compliance es una exigencia que al mundo de la empresa pues es algo que es súper riguroso, y en el mundo de la administración europea rigurosísimo también a todas las escalas de la administración. ¿Cómo es posible que una transparencia, compliance, ética exigible en Europa, con normas clarísimas europeas, con homologaciones clarísimas que hay que cumplir estrictamente, se permita a un presidente del gobierno que está rodeado de corrupción día a día? Y como he dicho, he señalado el ejemplo del primer ministro portugués socialista y de derechas, los dos, que dimitieron solamente por la noticia en el periódico. No hace falta judicializar, aunque también toda la corrupción, que por supuesto hay que hacerlo, pero solamente la decencia democrática significa que cuando haya la mínima noticia, el mal ejemplo de ese primer ministro significa que tiene que corregirlo y dimitir. O tiene una opción previa, como he dicho antes, que es querellarse criminalmente contra ese medio porque es mentira lo que ha sacado. Y si no se querella, está asumiendo, lógicamente, la culpabilidad plena. Y en el segundo orden de cosas, efectivamente, la pobreza
es un tema muy delicado, como la vivienda y otros, y a los jóvenes que voy a contar. Evidentemente tendríamos que estar trabajando en fórmulas económicas muy modernas hoy, que por los adelantos que nos viene de demás, para fortalecer un tejido empresarial, un microtejido, un tejido mayor, etcétera, porque hay talento suficiente y hay maneras de regenerar el tejido empresarial y laboral español. Los autónomos, hay medidas miles, pero qué curiosidad que lo que se hace es cercenar a los autónomos su supervivencia. Eso se llama comunismo de Maduro, simplemente, se llama así. Y a las empresas que sobreviven milagrosamente, cada día se cierran cientos y cientos de autónomos, que pueden dar trabajo a 1, 2 o 3 o 5 personas, y a jóvenes autónomos que tienen la ilusión de emprender. Todo eso se está cercenando a propósito, evidentemente. Y el tema de la pobreza es muy, muy, muy peligroso, efectivamente, y como bien dice usted, se está infiltrando ya en la sociedad española, pero es una táctica conocida comunista. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. Mi pregunta es muy concreta. También se oye, pero se oye mucho menos. ¿Por qué pedir la dimisión del presidente del gobierno, que no va a dimitir? Y para que le suceda una vicepresidenta primera o una vicepresidenta segunda actual. Y no pedir elecciones. Que, bueno, por razones varias, pero muy concretas y a lo mejor no tan más pegadas al terreno, por ejemplo, por incumplimiento de la ley, porque no se presenta la ley de presupuestos, porque se están llevando a cabo políticas que no estuvieron reflejadas en ningún programa electoral, nunca, etcétera, etcétera. Y que parece más democrático, porque lo otro quizá pedir la dimisión, hay juicios de valor y tal, pero pedir elecciones parece que, no lo sé, quizá, desde mi punto de vista, no lo sé. Seguro que lo han pensado mucho, le han dado muchas vueltas, pero... Quizá me he equivocado, pido perdón. Creo haberlo dicho en algún momento, aunque a lo mejor lo haya dicho muy de pasada. Efectivamente está implícito en lo que yo digo. He dicho que todos los medios democráticos para exigir la dimisión de este señor significa las elecciones. Y he apelado también a los partidos que tienen que ponerse de acuerdo para ganar las elecciones por mayoría no absoluta, aplastante. Creo que me he referido a eso. Por supuesto, nosotros en Colón pedimos, nuestro lema era por las elecciones, Sánchez dimisión, elecciones generales ya. Yo añado libres y seguras. Añado, por supuesto, es el método democrático que todos estamos exigiendo y clamando, y creo que me he referido, insisto, a hechos concretos, como por ejemplo las manifestaciones donde exigimos esas elecciones seguras y rápidas para como manera de forzar la dimisión de este señor. Vamos. No, yo creo que no. Yo hablé en Bruselas, hablé lógicamente de forzar unas elecciones, y eso tenemos que ser la sociedad civil la que fuerza las elecciones. ¿Por qué? Porque queremos que dimita y que queremos que haya un gobierno sano y limpio. O sea, va todo implícito, lógicamente. Va todo concatenado. Ayer reflejaba yo eso en Bruselas con toda claridad. Lo que los españoles pedimos son elecciones ya. Elecciones ya. Y claro, es que va unido porque, digamos, es tan escandaloso que un presidente del gobierno esté liderando las cosas que está liderando, que lógicamente pues la dimisión va de suyo. Por dignidad mínima, vamos, va de suyo. Pero pero quiero decir que lógicamente nosotros pedimos elecciones para generar un nuevo marco de convivencia sana y de recuperación, como antes se ha dicho, de muchas cosas que hay que poner, que hay que corregir de lo que todos los fiascos y escándalos que se han generado, ¿no? Yo quiero apelar solamente, por ejemplo, es que no nos podemos olvidar, igual que hemos señalado muchas cosas importantes antes. En la manifestación de Burgos del 6 de abril, además de referirme a José Antonio Ortega Lara, como antes decía, yo apelaba a los catalanes. A los catalanes, como les dije también en la Plaza de Cataluña el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España y la Hispanidad, son en este momento la vanguardia de la defensa de la Constitución y la ley en nombre del conjunto del resto de los españoles, los catalanes. Estamos en contacto con ellos, forman parte muchas asociaciones de ellos de la plataforma por la España, por la España Constitucional,
y son verdaderamente, están siendo la vanguardia, pisoteados a diario por las instituciones, tanto catalanas como de la nación, como del gobierno. Entonces, ellos, claro que reclaman elecciones, como todos los restos de españoles, pero es que esto, les subrayo a los catalanes porque están en vanguardia, reitero, de todo lo que el Estado de Derecho necesita y que ellos son defensores a ultranza, sufriendo las consecuencias diarias que nosotros en otro sitio de España no sufrimos de la manera que ellos la sufren. Por lo menos, por eso, una deuda de gratitud desde aquí a nuestros catalanes tan estupendos, tan españoles, porque son, como digo, líderes de la defensa de la Constitución y la ley del conjunto de España. Muy bien. De acuerdo prácticamente con todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden proponer. Y me gustaría saber cuál es la opinión, por ejemplo, ante algo tan sencillo como empezar a cambiar la ley electoral, que es algo que implica luego una tomadura de pelo a los españoles durante 1 o 2 años mientras se fraguan unos convenios entre unos y otros, ¿no? Tendría que ser, a mi juicio, al día siguiente de el que saca más votos, ser presidente. Luego hay otras cosas como el Parlamento, en el que estamos viendo pues, a diario, semanalmente, cosas que son sangrantes, ¿no? Puesto que prácticamente no van acorde al pensamiento de la mayoría de los españoles, ¿no? Como bien habías dicho antes, que 4 años de unas votaciones y dar una licencia para que todo sea válido, no es así cuando no está de acuerdo con el sentir de los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que debía haber, en este caso, siempre referéndum para cosas fundamentales. Cuando haya problemas que son sencillos, que los puedan solucionar los parlamentarios sin que sean muy polémicos, bueno, muy bien. Pero cuando haya cosas que generan una gran polémica, ya sea la amnistía, la corrupción, que los españoles en la calle, los ciudadanos, no estamos de acuerdo con eso, prácticamente. Nadie, ¿no? Tendría que haber referéndum para cosas de ese tipo. Y entonces, el pedir elecciones, adelantamiento de elecciones, eso es fundamental. Pero que siempre, después de los resultados, se proponga esto, los referéndum para cosas fundamentales. Sí, bueno, efectivamente la ley electoral es algo que es urgente cambiarla y adaptarla a la realidad que tiene cualquier país en cuanto a la población, ¿no? Y el peso del voto según las personas que pueden hacerlo en cada zona, ¿no? De hecho, por eso me refería antes a la propuesta europea, según los cánones europeos, de, digamos, aumentar los porcentajes de participación para poder ser elegido como parlamentario europeo en España en este caso, y el que venga en tiempo real, que ha sido esta semana, el lunes, que venga una delegación europea para exigir por qué España no se adapta a los cánones europeos, pero claro, ya sabemos, eliminaría directamente a partidos que tienen listas electorales ensangrentadas o a partidos que están inmersos en golpe de Estado y han sido condenados por sedición, aunque después indultados, etcétera, y otros y los mismos que están en prófugos de la justicia, ¿no? Todos ellos probablemente desaparecerían del mapa electoral de cada Europa. Lo mismo tenemos que hacer en plan a nivel nacional, lo mismo tenemos que hacer. Y efectivamente los referéndum, pues es verdad, es una cuestión que con los mecanismos oportunos habría que impulsar de una manera más lógica para temas que efectivamente sean capitales en este momento, ¿no? Y después habría que proteger también. Sobre todo yo creo que hay que proteger la Constitución. La Constitución se dice que tiene muchas lagunas y es verdad, pero yo digo una cosa. Aquí se ha, digamos, hecho se ha hecho una cuestión que es lacerante, ¿no?, por parte del presidente del gobierno, ¿no?, que es atacar la Constitución, el marco constitucional, la bona fides, la buena fe que nos exige a cualquiera
digamos, interpretar la Constitución con esa buena fe. Es un campo de fútbol en el que nos damos las reglas con los jugadores que son, no otros, el árbitro que es, no uno comprado, etcétera. Esa buena fe, esa bona fides que ha de ser el marco de la Constitución, se ha quebrado. Se ha sido desleal. Hay una deslealtad constitucional enorme desde hace mucho tiempo, por los nacionalismos principalmente, a la que se ha sumado, ya no en deslealtad, sino en ataque directo, de acuerdo con los desleales, el propio presidente del gobierno. Es que es muy fuerte decirlo así. Y entonces la Constitución necesita ser reforzada y con mecanismos que ya estamos sabiendo que, y yo digo en plan jocoso, pero ahora lo digo yo más en serio, al igual que esas reformas que ha señalado, hay otra que habría que inventar diciendo, oiga usted, vamos a ver, un posible candidato a presidente del gobierno, mire, lo más sencillo, oiga usted, esto como cualquier papel, esto es una constitución, cualquier papel que sea un contrato con el mejor abogado de una parte o de la otra, claro, si yo estoy dispuesto a, por mucho que lo haya estudiado o sea el mejor, a decir que lo denuncio por una sola coma, pues ya no hay contrato. Bueno, esto es lo que ha hecho este señor, ha hecho así, ¿no? La Constitución simplemente le vale para sumarse al número exacto de diputados que necesita para ser presidente del gobierno, lo demás le da igual. Yo para mí que jura en fraude, ¿no? Porque dice, bueno, yo no me creo la Constitución, pero tengo más remedio que jurarla para conseguir ser presidente del gobierno. Esta es mi opinión, vamos, eso es una opinión. Entonces, tenemos que ser capaces de decir, oiga usted, el contrato más importante que se han dado los españoles hay que reforzarlo de tal manera que no venga una persona que por sus propias características, no me voy a meter, resulta que donde digo Diego, y donde digo que no voy a pactar con comunistas porque no podría dormir tranquilo en la cama, ni tampoco el 95% de españoles, ni con independentistas, etcétera, pues diga que he cambiado de opinión. Es que es así de sencillo. Es como cuando he venido yo en un taxi de la estación y le digo, mire usted, y ha hablado, chico joven, y mire, para mí el taxi es de los contratos, como la bolsa antes, más bonitos y más importantes. Uno entra en un taxi y son valores entendidos el cliente y el taxista. Uno paga unos servicios, el taxista da unos servicios, yo me comporto también bien con el taxista, él se porta bien conmigo. Digo, mire, imagínese usted que ahora me bajo del taxi en la mitad de la curva siguiente. Le digo, ¿sabe usted lo que digo? Que mire, que me bajo ahora mismo y no lo voy a pagar. Y usted tiene la suerte de encontrarse un policía enfrente. Y dice el taxista, hombre, esta es la mía, menos mal, voy a por el policía para que detenga a este señor. Y me detiene. Y yo le digo al policía, oiga usted, mire, lo siento mucho, ¿sabe lo que le digo? Que he cambiado de opinión. Así de claro, déjeme usted porque encima le voy a denunciar, señor policía. Es que estás así, perdón por la elucubración, pero es que estamos en una situación tan aberrante que ya no sé qué ejemplo poner para que podamos todos ver cómo hacemos, ¿no? Pero efectivamente, volviéndome a la seriedad, la Constitución es un hecho absolutamente fundamental que nos hemos encontrado, que hay alguien que no solamente se carga la bona fides, sino que es desleal absoluto y la ataca y la reinterpreta por otro lado distinto. Es que eso no ha pasado nunca. Mire que ha pasado cosas importantes, malas y buenas, irregulares, durante 40 y tantos años. Sí que han pasado, claro. Muchas malas, pero otras buenas. Pero lo de esta situación es insólito, es único. Claro que hay que reforzar la Constitución, por supuesto, y hay que mejorar, digamos, aspectos concretos. Como el tema del nacionalismo, por supuesto, las nacionalidades, es un tema que hay que mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se entiende en Europa que estemos con los presupuestos del Parlamento anterior a las elecciones de julio del 23 y que no haya manera de tener unos presupuestos nuevos que supone que son el reflejo de la estrategia o del plan del gobierno, ¿no? ¿Y qué piensa Europa sobre esto? ¿Lo habéis puesto sobre la mesa? Ayer, gracias por la pregunta. Ayer, Mariano, primo mío, muchas gracias por esa pregunta. Ayer, efectivamente, tocamos ese tema, como también tocamos, aunque menos, no lo he dicho, la situación económica en España absolutamente dopada, que vamos a ver lo que pasa. Pero es que ese tema efectivamente es muy importante, ¿no? Entonces, claro, es que a los 15 puntos que le expliqué, es que no podía dar respuesta a eso, efectivamente. Es algo
Y usted, es que no tenemos presupuestos. Y no solamente no lo tenemos, sino que no quiere presentarlos. Por mucho que les lo denieguen, es igual, pero es que la Constitución exige presentarlos. Otra razón. Y este señor se salta todas las normas. Claro, entonces ellos ven que se queda con la boca abierta. Es que no hay nadie que haya hecho eso, ni se le ocurra hacer eso en Europa. No hay nadie. Y menos tener, como digo, su hermano, su primo, su no sé qué, sus ministros, no sé cuántos, el otro, metidos todos en escándalos multimillonarios unos y otros de no sé qué y tal, que sin dar crédito. Es que no se lo pueden creer. A mí me daba un poco de vergüenza porque, vamos, vergüenza no, me daba pena por el interlocutor, porque no me podía decir nada coherente ni lógico, nada más que asentir a todo, esa pregunta también, de por qué no hay presupuestos, a todo lo que se le iba diciendo. Claro que como coalición. Vamos a ver, es el mandato democrático. Claro, usted es demócrata y eso lo ejerce y actúa, o si no, claro, apaga y vámonos. Estamos en ese momento. No es un demócrata. Este es el tema. El presidente del gobierno, siento decirlo, que no es un demócrata. Lo sabe Europa. ¿Por qué no hacen nada? Porque les tiene cogidos allí también en el juego, igual que aquí en España. Necesita, la presidenta necesita de los votos, porque luego llega allí y le dan 7 abrazos. Aquí no pasa nada, y aquí hay un desastre que los estás poniendo tú. ¿Europa qué dice? Pues esa es la gran pregunta. Por eso antes me refería a que nos dejemos de decir, para no coger la responsabilidad, ya no salvará Europa. No. A partir de ahora, por favor, dejemos esa autocomplacencia, porque no es así. De paso, yo como empresario, cuando vendo mi producto, trato de venderlo con un dossier acompañando técnico muy bueno para competir con el contrario, ¿no? Para que me compre, porque hay competencia. Oiga, pues usted igual, para vender lo mejor de España y que no están haciendo polvo nuestro Estado de Derecho, haga un dossier y vaya a vender miren, los resortes, sálveme por esto y por esto. Si no lo hacen ya será otra cosa, pero háganlo. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. Y una vez que efectivamente unos y otros estamos ya yendo con estas exigencias añadidas de soluciones, efectivamente ahí ya nos vamos enterando de la realidad de la trastienda, de por qué, porque ya canta, digamos, ¿no? Que países como Polonia, Hungría, etcétera, estén señalados, les recortan fondos, que es la única manera de que ellos se adapten al Estado de Derecho otra vez, etcétera, etcétera, y resulta que en otros no. Y yo me temo que como el presidente del gobierno lidera el Partido Socialista a nivel ya europeo, puesto que se ha quedado solo, pues lógicamente el gobierno europeo depende, aunque es mayoritario el PP europeo, el Partido Popular Europeo, depende también en su composición de gobierno del Partido Socialista. No ha querido pactar con otros. Y entonces ahí está, digamos, parte de la respuesta, ¿no? Pero claro, entonces hay que abordar, oiga usted, si esto es así como es, no es legítimo, y te voy a decir más, no es legal las cosas que ustedes están haciendo ya. Porque mire, como usted no me ha podido dar respuesta a esto que he venido a decirle, a mí no me sirve que usted haya pactado con este señor. Yo sí he pactado con un señor y está incumpliendo la Constitución Europea y la ley, etcétera, etcétera, por mucho pacto tendrá que denunciarle, ¿no? Ahora, fue muy escandaloso, que también lo dije ayer, muy escandaloso, en otro de los 15 puntos, no he podido decir todos, reclamar por qué se ha nombrado una vicepresidenta de Europa, ni más ni menos, cuando ni ha aparecido y es máxima responsable con el presidente del gobierno de toda la tragedia de Valencia, Castilla-La Mancha y Málaga. Y justo especialmente Valencia, donde ayer honré de nuevo a los más de 200 muertos y que no sabemos más que han ocurrido en Valencia y otros varios en Castilla-La Mancha, 4 o 5 pueblecitos y uno en Málaga que recuerde. Y yo le vine a decir a este señor que cómo es posible, porque eso transgrede todo lo que significa Europa. Y cuidado, le dije, cuidado con lo que hagan ustedes, porque si ya hay por otras razones, muchas reticencias con Europa, la desafección que usted podría generar en Europa respecto a España, si no nos ayudan con este elenco de cosas que tengo, sería definitivo. Y mire, yo no soy nadie, le digo, no soy nadie, pero como nos unamos uno a uno y tenemos una plataforma de 129 asociaciones en marcha, como le acabo de explicar a usted, las manifestaciones, etcétera. Como nos unamos a uno, que no salimos con respuestas
legales, legítimas e inmediatas de aquí, con toda legalidad y democracia, vamos a exigir a Europa que por qué no hace esto, vamos a ponerles a ustedes contra la pared. Eso no se lo llega a decir, pero esto porque por aquello de que estamos en un estadio previo para dejarle respirar ante que yo ya digo que nunca me había ocurrido una reunión de tener que exigir después 7 puntos de exigencias, ¿no? Así tan claras, vamos. Pero bueno. Pero lo que no podemos hacer es dejar de luchar a diario y mirar a otro lado. Eso es lo que yo pido que no lo hagamos. Bien, una última pregunta, por favor. Bueno, enhorabuena por sumarse a que hay que hacer todo lo que se pueda para normalizar la situación. Solo quería hacer una sugerencia, además quería que lo oyera todo el auditorio, que es pequeño. Bueno, yo soy un funcionario en segunda actividad en expectativa de destino. Ha dicho un juez que yo tengo que cobrar, o sea, estoy en mi casa cobrando el 100%, pero no hay sitio para mí. Me falta formación, como se ve, ¿no? Bueno, entre mis castigos de destino en segunda actividad, hasta que un juez ha dicho que no eran destinos válidos para mi categoría consolidada, le hago una disquisición para que usted la ponga siempre en su exposición. Ahora me dirá usted si le interesa lo que le he dicho o no. La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos custodia los votos emitidos sin la supervisión de un tercero. Como quiera que, si hay convocatoria electoral, o tarde o temprano habrá alguna, se supone, y desde luego cuenten con que habrá bastantes más veces en pleno verano, pues a buen entendedor pocas palabras bastan. Pues muchísimas gracias por la pregunta y la afirmación. En efecto, yo le agradezco porque yo he dicho públicamente, y además lo he escrito también, yo escribo todas las semanas habitualmente, dando las gracias como español de a pie a, no me acuerdo de su nombre, a este señor responsable, funcionario de Correos de Comisiones Obreras, que nos advirtió a todos en las elecciones de julio, en el periodo de voto por correo, nos advirtió a todos de una serie de errores o de arbitrariedades en la tramitación. No recuerdo técnicamente los pasos, en fin, pero no una, de 2 o 3 arbitrariedades que estaban produciendo de cara al voto por correo, efectivamente, además con el problema de julio, personas fuera, etcétera, etcétera. Y en efecto, yo creo que eso a muchos españoles, insisto, yo le agradecí, lo agradezco públicamente de nuevo ahora a este señor, que nos advirtiera a todos los españoles de esa gravísima situación que estaba en vivo y en directo en el periodo, digamos, electoral. Y efectivamente, es otra de las funciones que nos toca a todos, subrayo lo de todos, nos toca a todos ponernos, como dicen los jóvenes, las pilas y analizar pormenorizadamente los detalles de lo que ocurrió y de lo que puede ocurrir, lo está ocurriendo, y efectivamente por eso decía yo que hay que ganar por goleada y con elecciones libres y seguras. Le subrayaba las elecciones. Nosotros siempre decimos elecciones libres en Burgos, en los mítines, el mítin de Burgos de abril pasado, elecciones libres y seguras, que nunca se nos había ocurrido decir eso. Pues está en la línea que usted dice de todo lo que estamos hablando, ¿no? Pues eso que usted señala es suficientemente grave y fuerte e importante, lógicamente, para que tomemos buena nota
y muchos y algunos podamos incluso pues pedir a expertos que puedan hacer ese seguimiento, ¿no? Y que lógicamente sea un tema puntual de los que tengamos, y por eso le agradezco, la obligación de ocuparnos todos los que podamos de ese aspecto muy concreto. Como recordaba Francisco Vázquez también, ¿no? Que ya señalaba unos días antes, no ese hecho en concreto, pero seguramente estaba en el conjunto de lo que él señalaba, hablaba de en sí mismo, la convocatoria de ese día de julio, en un pucherazo electoral, en palabras suyas, hablaba ya Francisco Vázquez, ¿no? De pucherazo electoral cuando se convocaron esas elecciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Amalio de Marichalar por esta conferencia, y creo que procede que le despidamos con un muy fuerte aplauso.